Desde hace años, Cuba se encuentra sumida en una crisis que parece no tener fin ni solución a la vista. En otros países, cuando la situación se vuelve tan crítica, es común recurrir al Fondo Monetario Internacional, FMI. Un organismo global en el que casi todas las naciones contribuyen con fondos y del cual pueden solicitar apoyo financiero en momentos difíciles. Sin embargo, la relación de Cuba con el FMI es complicada desde que, en los años 60, Fidel Castro solicitó un préstamo que, aunque fue pagado, terminó en un fuerte conflicto con el organismo. Hoy, esta historia ha dejado a Cuba sin posibilidad de solicitar un rescate de $10.000 millones al FMI, ni tampoco puede recibir ayuda del Banco Mundial ni de otros organismos similares. Uno de los problemas centrales que enfrenta Cuba es que no genera suficientes ingresos para satisfacer sus necesidades. Como isla, depende en gran medida de las importaciones para adquirir alimentos y otros productos básicos, pero la falta de recursos hace casi imposible cubrir estos costos. A esto se suma una crisis energética que provoca apagones de hasta 14 horas diarias, afectando el funcionamiento de las empresas y la vida cotidiana de la población. Estos cortes de electricidad también dificultan el acceso al agua potable y agravan la escasez de alimentos, complicando aún más la situación. Entre 2022 y 2023, la población de Cuba cayó en un 18%, pasando de 11 millones de habitantes a poco más de 8.5 millones debido a una crisis migratoria sin precedentes. Las difíciles condiciones de vida han llevado a una fuga masiva de personas que buscan mejores oportunidades en el extranjero. Además, se observa una baja en la tasa de natalidad, mientras la mortalidad aumenta, reflejando una pirámide poblacional que no augura un futuro prometedor. También es relevante analizar las recientes medidas del gobierno, como la aceptación de una dolarización parcial de la economía, una decisión sorprendente dado el contexto socialista del país. Sin embargo, a la par de esta medida, el gobierno ha restringido la actividad de las empresas privadas en un intento por volver a sus principios comunistas, lo cual parece una contradicción en el contexto actual. Un problema emergente en Cuba es el aumento en el consumo de drogas, algo poco común en la isla hasta ahora, donde siempre ha existido una política de cero tolerancia en este aspecto. A continuación, ofreceré mi perspectiva sobre lo que podría ocurrir en los próximos 6 a 12 meses, pero primero vamos a abordar uno de los problemas más serios y persistentes, la falta de electricidad. La raíz de la crisis eléctrica en Cuba se remonta a la década de 1950. En aquellos años, Estados Unidos era el principal socio comercial de Cuba, dada la proximidad geográfica, a solo 160 kilómetros de Florida, lo que facilitaba el intercambio. Sin embargo, en 1959, Fidel Castro llegó al poder y, al introducir el comunismo en el país, la relación con Estados Unidos se deterioró drásticamente. En respuesta, Cuba se acercó a la Unión Soviética, liderada en ese momento por Rusia. Este nuevo vínculo se basó en la afinidad ideológica entre ambos países que buscaban oponerse a la influencia de Estados Unidos, lo cual generó una reacción de este último, imponiendo sanciones económicas y limitando el comercio con la isla. Inicialmente, la economía cubana no sufrió en exceso porque la Unión Soviética comenzó a enviar grandes cantidades de petróleo a cambio de productos cubanos como el azúcar. Gracias a este suministro constante, Cuba construyó un sistema eléctrico basado en plantas de petróleo, que, al ser barato y abundante, permitía producir electricidad sin preocuparse por los costos. Pero, con el colapso de la Unión Soviética en 1991, la relación se enfrió y el suministro de petróleo se interrumpió. En respuesta, Cuba se vio forzada a buscar alternativas y encontró apoyo en Venezuela. Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo y un gobierno alineado políticamente, proveyó petróleo a bajo costo durante varios años, lo cual permitió a las plantas eléctricas de Cuba seguir operando. Sin embargo, hace unos 7 años, Venezuela comenzó a enfrentar su propia crisis económica debido a sanciones internacionales y problemas internos. Esto afectó su capacidad de exportar petróleo y redujo el suministro a Cuba. A raíz de esto,
Cuba ha tenido que comprar petróleo en el mercado internacional, donde los precios son mucho más elevados, especialmente para un país con recursos tan limitados. Actualmente, las plantas de petróleo son una de las formas más caras de generar electricidad, lo que hace que mantener el sistema eléctrico cubano sea insostenible. La falta de petróleo y recursos ha resultado en apagones constantes y una carencia general de electricidad, afectando profundamente a quienes intentan operar negocios en la isla. Para cualquier emprendedor, enfrentarse a cortes de luz de 12 a 14 horas diarias representa un gran desafío. Estas interrupciones no solo impactan a las empresas, sino también a las familias, que se ven privadas de electricidad, iluminación y ventilación en sus hogares. Algo particularmente difícil durante los calurosos veranos de la isla. Solucionar este problema requeriría inversiones en energía hidroeléctrica o fuentes renovables, pero el país no cuenta con los fondos necesarios para hacer frente a estos cambios. Tampoco recibe apoyo externo, pues las sanciones de Estados Unidos siguen vigentes y aunque Rusia ha sido históricamente un aliado, su situación económica actual le impide brindar un apoyo significativo. China, otro aliado reciente de Cuba, no se ha comprometido a realizar grandes inversiones en la isla, ya que el retorno financiero a largo plazo es incierto. Además de la crisis energética, la población cubana enfrenta una escasez severa de agua, algo esencial para la vida cotidiana. Más de 600.000 personas, alrededor de una de cada 20, sufren problemas de acceso al agua, especialmente en La Habana, aunque también se reporta escasez en otras ciudades grandes. Los funcionarios cubanos atribuyen esta situación al deterioro de las tuberías y sistemas de bombeo, además de la falta de combustible para hacer funcionar los equipos. Esta situación refleja la grave crisis económica que afecta a Cuba, limitando la capacidad del país para realizar las reparaciones necesarias y mantener los servicios básicos. Un residente de La Habana, Richel Ramino, comenta que las tuberías de agua presentan fugas constantes, dejando que el agua limpia se pierda en las calles, mientras las casas quedan sin suministro. Los funcionarios han señalado que la falta de repuestos para las viejas tuberías y bombas, junto con la escasez de combustible, agravan el problema. Incluso la entrega de agua mediante camiones cisterna se ha visto interrumpida. La falta de electricidad complica aún más el acceso al agua, ya que sin energía no se puede bombear el agua, y ambos problemas se retroalimentan, creando un círculo vicioso que agrava la crisis en la isla. La crisis en Cuba no solo se limita al agua, la escasez de alimentos también es alarmante. La producción agrícola ha caído drásticamente y Alexis Rodríguez Pérez, un alto funcionario del Ministerio de Agricultura, informó que en los primeros 6 meses de 2024 el país solo produjo 15.200 toneladas de carne de res. Este número es extremadamente bajo si lo comparamos con las 172.300 toneladas de 2022, reflejando una disminución del 990%. La producción de carne de cerdo es aún más crítica. En ese mismo periodo de 2024, se produjeron solo 3.800 toneladas, en contraste con las 149.000 toneladas de 2018. La crisis en el suministro de electricidad, agua y alimentos, sumada a la situación económica, ha provocado un éxodo masivo. Más de 1 millón de personas han abandonado Cuba, con una caída en la población de 11.2 millones en diciembre de 2021 a 10 millones en diciembre de 2023. Este descenso también se debe a un saldo negativo entre nacimientos y muertes, con 405.000 fallecimientos frente a solo 284.000 nacimientos en ese periodo. La mayoría de los migrantes han llegado a Estados Unidos, con 425.000 personas intentándolo, mientras que otros países de destino incluyen México, Brasil y Uruguay. La pirámide poblacional de Cuba evidencia un rápido envejecimiento, siendo el grupo de edad más numeroso el de personas entre 55 y 59 años. La base de la pirámide se estrecha, indicando que cada vez nacen menos bebés. Este fenómeno crea un problema serio para el país, pues con una población en proceso de jubilación masiva y una baja entrada de jóvenes en el mercado laboral, el sistema de pensiones se verá muy comprometido.
La migración continúa en aumento, lo que agrava el panorama, ya que cada vez habrá menos personas contribuyendo con impuestos para sostener a los jubilados, poniendo a la economía en riesgo de colapso. Otro factor clave es la desvalorización del peso cubano en favor del dólar estadounidense, que ahora circula ampliamente en las calles. Esto ha llevado al gobierno a anunciar una dolarización parcial de la economía, permitiendo pagos en dólares en sectores específicos como el turismo. Sin embargo, los turistas hasta ahora deben utilizar una tarjeta prepago en moneda local para adquirir bienes y servicios. Una medida que ha generado incomodidad debido a la falta de infraestructura adecuada y apagones frecuentes. Manuel Marrero, primer ministro de Cuba, reconoció el problema y señaló que aceptar pagos en dólares en ciertos sectores sería una medida temporal para atraer divisas y estabilizar la economía. Además, el gobierno ha ordenado que las empresas estatales utilicen pesos en sus transacciones, aunque algunas excepciones aplican para las que operan en exportaciones o en la zona de desarrollo especial. Sin embargo, Marrero responsabilizó al mercado negro y a empresas privadas de acaparar dólares, lo cual afecta a la economía, ya que estos dólares no ingresan al sistema oficial y no pueden ser utilizados para pagar importaciones necesarias. La aparición del sector privado en 2021 trajo cierto respiro, ya que ha suplido muchas necesidades que el gobierno no puede cubrir. Este sector ya representa el 20% de la economía y las importaciones privadas han sido fundamentales para abastecer de bienes a la población. No obstante, la postura oficial hacia el sector privado ha comenzado a endurecerse. Marrero acusó a estas empresas de no pagar impuestos y elevar el valor del dólar, lo que ha derivado en medidas de control y limitaciones, incluyendo la eliminación de incentivos fiscales y restricciones en las ventas de productos. Desde 2023, el gobierno ha intensificado las inspecciones y sanciones a negocios privados, multando a miles de empresas y trabajadores por cuenta propia, y movilizando a inspectores para supervisar el cumplimiento de estas normativas. Mientras tanto, la situación social se deteriora rápidamente. El presidente Díaz-Canel admitió que no pueden garantizar medicamentos ni alimentos a través de las cartillas de racionamiento. La violencia, el vandalismo y el tráfico de drogas están en aumento en un país que históricamente había sido estricto en cuanto a las drogas. La geografía de Cuba, en el cruce de rutas marítimas utilizadas por el narcotráfico, complica la situación. Sin recursos para mantener infraestructura básica, como las tuberías de agua, la escasez se intensifica y afecta a millones. El panorama económico de Cuba ha empeorado drásticamente. Sin el apoyo financiero de instituciones internacionales ni de sus antiguos aliados, como la Unión Soviética y Venezuela, el gobierno se enfrenta a una crisis sin precedentes. El embargo de Estados Unidos y la alianza de Cuba con Rusia han restringido aún más sus opciones. La crisis humanitaria se intensifica, y si no se toman medidas rápidas, la situación podría empeorar en los próximos meses. Gracias por ver el video. Si te ha parecido informativo, déjanos un comentario, ya que esto ayuda a que YouTube recomiende nuestros videos. También, dale me gusta y activa la campanita para recibir notificaciones de nuestro próximo contenido. Nos vemos en el próximo video, un saludo.